Hola, soy Rocío Maidana, conductora de Huella Guaraní. Huella Guaraní es un programa de actualidad donde tenemos diferentes referentes sociales que vienen a contarnos y a charlar con nosotros. Vamos a salir los días martes a las 22:30 horas por Canal 22, otra forma de hacer televisión. Acompañadnos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Huella. Hoy vamos a hablar con una abogada prestigiosa que se llama Digna Magnate. ¿Es así, Digna? Sí, Daina. Daina. Está bien. Vamos a hablar hoy de lo que es la eutanasia. Es un tema que por ahí es un poco tabú, pero que hay varias personas que estuvieron hablando de la eutanasia y queremos hablar para que una abogada nos cuente puntualmente qué es la eutanasia, si hay alguna ley presentada, en qué instancia está esa ley. Y bueno, vamos a hablar de la eutanasia en sí. Vos hace cuánto vamos a tomarte un matecito o algo y vamos a hablar de la eutanasia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Rocío, por la invitación. Gracias a vos por Encantada. venir. Hace mucho que queríamos que vengas, porque sé que sabes mucho. Ay, gracias, Rocío. De hecho, creo que sos una de las pioneras que está en el tema. Sí, de verdad que sí. ¿En qué año empezaste? Y el 2001, por un tema personal, entonces fui a la justicia. Eso no era eutanasia, sino el retiro de tratamientos o la no realización de tratamientos para permitir morir, que luego se transformó en ley y que eso está vigente en nuestro país. Cualquier persona puede rechazar tratamientos, siendo, aunque el típico ejemplo es el testigo de Jehová, Claro. aunque eso le sea un beneficio. Pero también está la adecuación del esfuerzo terapéutico, que es el retiro de tratamientos o el suministro de tratamientos cuando ya no son adecuados para la situación del paciente. Cuando una persona está en agonía o cuando está en un estado irreversible, como un estado vegetativo, como un mínima conciencia, y hasta se puede retirar la alimentación y la hidratación por vías artificiales. ¿Por qué? Porque las personas que están inconscientes en realidad no tienen hambre ni sed. Claro. Entonces es un tratamiento que lo único que va a hacer es seguir sosteniendo esa situación de irreversibilidad, que puede durar hasta 40 años. Hay gente que ha estado en estado vegetativo durante 40 años. En la India, una mujer estuvo 40 años en esa situación. Si los tratamos de todo, van a seguir viviendo. ¿O no? Claro, pero lo que pasa es que ya la medicina, la muerte, ya está muy medicalizada, porque al haber tantos tratamientos, respirador artificial y todo, entonces tengo que tomar acciones de retirar, de no suministrar, para no proseguir con tratamientos que entraríamos en el encarnizamiento terapéutico, que ya fue definido por la Iglesia Católica hace 500 años, porque las religiones también están en contra de lo que es el encarnizamiento o la obstinación terapéutica, porque no es digno para una persona y diríamos que es una mala praxis médica. Entonces eso lo tenemos absolutamente legalizado, reconocido, porque eso siempre debió poder hacerse, pero la ley de muerte digna, la que se le llamó, la que dijiste, la 26.746, que modificó la Ley de Derechos de los Pacientes del 2009, se le agregó unos párrafos por pedido de la sociedad. Había una chiquita que se llamaba Camila, que estuvo 3 años en estado vegetativo. Yo acompañé a esas familias, a Selva Herbón, que estuvo en todos los medios, y otros pacientes como Marcelo Díez, que estuvo 20 años en estado vegetativo, que después se descubrió que estaba en mínima conciencia, que es más o menos lo mismo. Entonces ahí se modifica y se agrega esto, sobre todo para tener claridad y para tener claro que la alimentación e hidratación también es un tratamiento, un acto médico, que es lícito retirarlo, y darle seguridad jurídica
a los médicos. Eso es algo muy importante. ¿Qué te parece? Y también es importante que el familiar pueda, en este caso, resolver el caso de Javier Acosta, que es el chico, el influencer que falleció hace unos días en Colombia, que fue muy sentido, que incluso fue acompañado por todas las redes sociales, lo hizo a su manera, se despidió. Yo no entendía mucho y empecé a buscar en las redes sociales, y en Colombia desde el año 1997 es legal la eutanasia. Y este chico hizo uso de que la ley lo amparaba y falleció porque ya decía que tenía unos dolores tremendos, que ya no era calidad de vida, y era muy fanático de Boca, así que este programa de alguna manera le dedicamos, por supuesto, a él. Y también abrió la conciencia a mí puntualmente me llegó mucho, porque creo que es algo que no se habla mucho en el país todavía. No, al menos a nivel me das de pie medios. para entonces hacer una buena diferenciación. Total. Lo que estábamos hablando hasta recién es rechazo de tratamientos y el retiro de tratamientos que ya no son adecuados para la situación del paciente. Eso es legal y es ético, y costó mucho tener eso, sobre todo que se aceptara que la alimentación y hidratación. Y por otro lado tenemos la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, que son dos prácticas diferentes de la misma especie. La eutanasia consiste en el suministro de una inyección letal que producirá la muerte en segundos y que está pedida por el paciente y suministrada por un médico, por un profesional de la medicina. El suicidio médicamente asistido es que el profesional acerca la medicación o la receta y es la persona misma que se la autoadministra. Por eso es el suicidio médico. Claro, no tiene nada que ver con el suicidio común, sino suicidio médico asistido. Indicado, recetado por un médico. Y que es muy claro decir, no es que las personas quieran morirse, lo que no quieren es sufrir. Hay enfermedades que son tremendas, como lo que acabas de contar. Acá en Argentina tuvimos 2 casos que salieron a la luz porque ellos mismos lo hicieron público. Por ejemplo, Daniel Ostropolsky, que falleció sin ver una ley, que tenía ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Sabemos que es una enfermedad devastadora, donde la calidad de vida es terrible. Y él es un jurista de Mendoza que ayudó mucho a un proyecto de ley que presentó la diputada en ese momento, Jimena Latorre, que ahora dejó de ser diputada, pero ese proyecto se volvió a presentar ella misma para que no perdiera estado parlamentario, con varios diputados de Juntos por el Cambio. Y tenemos también a Adriana Estañaro, una antropóloga importantísima, quien yo conocí antes de que tuviera esta enfermedad, en un ciclo de cine, me acuerdo. Y después me la encuentro a ella en esta situación, y que fue una militante por la ley de eutanasia y falleció el año pasado, pero sin poder acceder a esta ley. Sin poder acceder. Exactamente. Pero sí, de repente la muerte digna, sí. Pero dejó un legado, sí, claro. Legado. Lo que pasa es que en estas personas, lo único que pueden acceder es a una sedación paliativa, que está dentro de la ley de muerte digna, dentro de los cuidados paliativos, porque todos tenemos derecho a acceder a los cuidados paliativos. Y dentro de ello está la sedación paliativa, que es una sedación profunda, pero que la persona no muere al segundo, sino que demorará unos días. Es distinta la dosis. Claro. La administración, la dosis, los tiempos exactamente. Son diferentes. Entonces, si hay muchas personas, porque a mí me llaman, yo he visto personas que he tenido en el teléfono y que he hablado muchas veces con enfermedades tremendas y que algunos han terminado teniendo que ir a Suiza, a una clínica privada donde cobran $10.000, tenés que completar muchos requisitos y las personas en realidad lo que quieren es morir en general en su casa, acompañados por sus seres queridos. Y dejar de sufrir lo que la gente, recordemos que la gente que
que lo que necesita en este caso no es que se va a suicidar, porque la gente a veces confunde, sino serían casos para gente con mucho sufrimiento, con enfermedades irreversibles. De alguna manera es aliviar el dolor, porque al ser irreversible sabemos que difícilmente se salve. Entonces lo que se está tratando de que entendamos como sociedad es que la eutanasia en este caso sería que muera dignamente, o al menos con menos sufrimiento. Muy, muy claro lo que estás diciendo, porque se necesita tener una enfermedad, una patología o una condición que sea grave o irreversible, que no tenga cura. Eso debe estar certificado por un médico, y que produzca un sufrimiento físico o psíquico. Y que la dignidad de esa está determinada por cada uno. O sea, nosotros tenemos el caso de quien era senador, Esteban Bullrich, que es una persona excelente y que tiene esta enfermedad que es tremenda. Que yo la verdad que cada vez que lo escucho lloro de una manera, porque realmente él emociona mucho, es una persona que íntegra en eso, sí, y él respeta su religión. Y él va a seguir hasta el final, pero lo importante es que él ha hecho y sigue haciendo mucho a través de la fundación para la visibilidad de esta enfermedad tan cruel. Entonces es tan respetable lo que decida Esteban Bullrich. Totalmente. En cuanto a su, como también lo que querían Daniel Ostropolsky o Adriana Stañaro, o cualquiera de las personas que tengan una enfermedad grave, irreversible, como una enfermedad oncológica, a cual también podés acceder. Totalmente. Y no necesitas un tiempo determinado para que la enfermedad sea terminal, sino es cuando uno quiera poder acceder a ello y que se corresponda con estas características. Entonces es tan respetable cualquiera de las dos posturas. Totalmente. Porque hay que tener coraje para seguir viviendo, levantarse todos los días, ni siquiera levantarse, porque no se pueden levantar ya, y seguir viviendo, y hay que tener coraje para tomar la decisión también de acceder a la eutanasia. Y como decía, no sé si vos viste la película esta Mar Adentro. El tema también son los familiares. El tema de qué pasa si, por ejemplo, el tema de la muerte digna, o el familiar se opone. Igualmente no influye. No influye porque personal. Quien decide es ello. Además, también está muy bien lo que decís, porque me das pie a comentar de que también es legal poder hacer directivas anticipadas para poder explicar qué tratamientos desearíamos o no desearíamos tener si no pudiéramos expresar la voluntad en ese momento. Y eso es importantísimo. Cualquiera de ustedes que están viendo, hay muchas instituciones clínicas que tienen ya en sus instituciones esos formularios, o poder hablar con un médico para poder hacer una directiva anticipada. También pueden venir protocolo a un abogado, en cuales ayudamos, porque hay algunos formularios ya específicos, pero también se pueden agregar varias cosas. En los hospitales los hemos implementado. Yo fui miembro de comités de bioética, de 3 comités de bioética públicos, con lo cual ahí sí hemos podido impulsar. El último, en el Hospital Fernández, que están estábamos primero en el Hospital Lanar y después otro de la provincia, y también en el Fernández. Yo he sido parte de ese comité y tenemos a disposición, hemos tenido siempre, lo siguen teniendo, las directivas anticipadas para las que personas puedan ir planificando sus tratamientos en caso de no poder expresar su voluntad. También pueden elegir a un apoderado. Bien. Las personas que no lo encuentren en las clínicas, hablen con su médico. Te voy a hacer una pregunta y vamos a un corte. La pregunta va a ser: ¿cuánto tiempo se necesita para que esté en la salud pública? ¿Cuánto tiempo crees que va a llevar hasta que se apruebe la ley acá? No me conteste, vamos a un corte, ahora venimos con más Huella. CTV se renueva en 2024.
Ya estamos en Canal 22 haciendo prácticas profesionales. Conducción a varias cámaras, operador, luces, sonido y todo para que vos te luzcas. CTV ya es marca registrada. CTV, 18 años, formando profesionales del medio. Bueno, volvimos acá con la señora abogada. ¿Cómo era? Daina Magnante. Daina Magnante. Convengamos, señora, que es un poco difícil. No, claro, se escribe Dina con H al final, pero bueno. Bueno, la pregunta era, ¿cuánto tiempo crees que puede tardar para ser parte del sistema de salud público? Y privado, porque en realidad lo que falta aprobar es eso, tener una ley que contenga a esas otras personas que no les alcanza la ley que tenemos ahora ni los cuidados paliativos, porque con las enfermedades que estábamos hablando, el rechazar un tratamiento en un ELA te desmejora totalmente la calidad de vida, o sea, totalmente. No es tan fácil. Entonces, lo que se necesita es poder acceder libremente a la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Lo interesante, lo importante, es que varios diputados han presentado sus proyectos desde el año 2021. Yo mencioné el primero, que era de la diputada Jimena Latorre, con quien he tenido siempre contacto, que ahora está en Mendoza siendo ministra. Después presentó Gabriela Esteves, diputada de Córdoba, del UP, Unión por la Patria. También la diputada Carolina Moisés, que ahora es senadora de Unión por la Patria, también la diputada Mara Brauer, que del socialismo, pero que junto a ese proyecto varios adhirieron. También tenemos a Miguel Ángel Pichetto, diputado, que hace poco presentó otro proyecto, y a la diputada Ana Gaillard de Unión por la Patria. En el de Jimena Latorre, que lo volvió a presentar para que no cayera el Estado parlamentario. Para que no caiga en el olvido. Exacto, digamos. Porque además legalmente cae el Estado parlamentario después de 2 años. Las leyes, los proyectos se dejan de tratar, entonces hay que volver a presentarlos, y lo hizo con varios diputados de Juntos por el Cambio, o sea que es una ley. Es algo transversal. Que es transversal. Totalmente. Y eso es importantísimo. Aparte creo que el presidente, que lo he conocido a través del Zoom de la Cámara de Diputados, que es Pablo Schedlin, bueno, es una persona médico y que sabe mucho, y bueno, está a cargo de él como presidente de la Comisión de Salud de Diputados de poder abrir el debate que no se hizo antes. Ojalá. Entonces, esto es importante, porque este es el reconocimiento de nuestras libertades individuales que están en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Hay gente, por ejemplo, que no está a favor del aborto, pero sí está a favor de la eutanasia y suicidio médicamente asistido. Y yo tengo varios fundamentos para esto. Un fundamento, a ver. Por lo menos, sí, es porque tenemos que tener la libertad para hacerlo, porque está estipulado en un artículo 19, mientras que no afecte derechos de terceros a los cuales esto no los está afectando. Segundo, porque los cuidados paliativos, como dije, no alcanzan. Hay otro fundamento importante: evitar las muertes violentas. ¿Y esto qué es? Cuando personas que tienen esas enfermedades, lo hemos visto en España, que muchas personas grabaron sus muertes, tener que comprar cualquier medicamento a través de internet, que no sabes si vas a quedar peor, estar escondida, morir en la clandestinidad, o tener que ir a un médico que te cobre una fortuna para eso. O una droga mal administrada que no sabes el efecto secundario que te puede generar. Por supuesto, aparte el derecho a poder morir rodeado de su familia, asistido por médicos, y por qué también darle seguridad jurídica a los médicos. Y esa dignidad es de acuerdo a la percepción de cada uno, como lo dijimos antes. También hay otros temas más importantes. El tema de los chicos, por ejemplo, me está hablando por la cucaracha la señora productora que te pregunte. Sí, yo me acuerdo que salió, yo creo que fue en una de las primeras que se expuso públicamente a explicar que una ley de eutanasia y suicidio médicamente asistido también
debe contemplar a los niños, niñas y adolescentes que tienen enfermedades graves. Y eso a veces produce como un rechazo, pero un rechazo por el la título, verdad, pero si no lo leen no saben lo que significa. Claro, pero ¿por qué ver a un niño, niña, adolescente morir sufriendo cuando ya no tienen nada para hacer? Entonces también tienen ese derecho, además el Código Civil lo tenemos que respetar. Desde los 16 años las personas pueden decidir por su salud. Entonces en la eutanasia también, lo mismo para rechazar tratamiento a partir de los 16. De los 13 a los 16 tienen que prestar el consentimiento y con la anuencia de los padres. Y los otros siguen siendo representantes, siempre siguen siendo representantes los padres, ¿no? Y hay un caso de una beba que los padres autorizaron y que vos contaste. Ay, sí, son unos padres encantadores, amorosos, que tuvieron una bebé y yo sigo teniendo contacto con ellos, que es Laura y Diego, y que su hija ya nació con anoxia, entonces estaba como en estado vegetativo. Y estuvo 45 días así. Los padres no querían que siguiera en esa situación porque iba a quedar en estado vegetativo por años. Entonces me consultaron a mí y estuve al lado de ellos y pedimos a través de un escrito que le permitieran morir, que le retiraran el respirador. Y apenas le retiraron el respirador murió en los brazos de ellos porque la médica también era muy humana, pero no tenía muchas herramientas en la clínica. Y eso se llama la adecuación del esfuerzo terapéutico, distinto a la eutanasia, pero ellos también están a favor de la eutanasia. No hay peor cosa que ver un niño, niña, adolescente sufriendo. Y más si ya nacieron así, que ya es rehén de la situación. Ahí sí, pero los niños, niñas, adolescentes siempre hay que escucharlos, porque además tienen una madurez diferente a los de cualquiera de su edad, porque hay enfermedades que es oncológicas o de otra especie, tan discapacitantes, que esos chicos son más maduros que los demás y hasta aceptan la muerte con mayor naturalidad que una persona adulta. Entonces debemos respetar también esas cuestiones. Hay una película muy interesante de hace varios años que se llamaba Una decisión muy difícil. Una decisión muy difícil. Que hay que mirar. Era con esta actriz rubia Cameron Díaz. Una película fascinante porque tenía varios problemas, varios dilemas éticos. Pero eso no se trataba de eutanasia, sino el retiro de tratamientos o el no seguir sosteniendo tratamientos y acceder a los cuidados paliativos. Aparte, recordemos una vez más que estamos hablando de la dignidad. Y sí. Si ya una criatura nace, en el caso de los padres separados, por ejemplo, tienen que estar de acuerdo los dos padres, interviene la justicia. Bueno, cuando son menores de edad, en realidad sí deben estar de acuerdo. Sí o sí. También existen los comités de bioética que son importantes consultarlos. Yo que he sido parte siempre de ellos, es importante consultar un comité de bioética. Las familias a veces se quedan más tranquilas con un dictamen y de última, el último paso es ir a la justicia, que eso sería lo menos indicado, pero a veces no hay otra chance, ¿no? Ahora, por ejemplo, en todos los proyectos que está ahora, que volvieron a ingresar, están contemplar todas las edades. 3 de ellos contemplan los menores de edad. Solamente en 3. En 3 de ellos, pero son 6, así que 3 o 4 que contemplan los menores, porque aparte respetemos el Código Civil. Ahora, ¿qué pasa si un chico quiere y el papá no? Una criatura, ponele de 8 o 10 años, que dice, bueno, yo quiero, y los padres, por una cuestión religiosa, vamos a suponer, dicen que no, que hay que esperar los tiempos de Dios. ¿Qué pasa ahí? Bueno, por eso digo, hay un comité de bioética, pero se debe tener en cuenta la indicación médica sobre todo, y el sufrimiento del menor, que está por encima, el interés del niño está por encima de la autoridad paterna.
porque tenemos la Convención del Derecho del Niño del año 97 y además el Código Civil con buen criterio ha tomado esa autonomía progresiva de los menores en los cuales tenemos que escucharlo y en muchas cuestiones pueden tomar decisiones por sí. Y si no, decidirá la justicia. La justicia en este caso puede ser el que termina teniendo la palabra final. Y en el caso de las enfermedades mentales... Bueno, en todos los proyectos en realidad estarían incluidas, sí, porque cuando hablamos de enfermedades graves o patologías o situaciones, por ejemplo, irreversibles, y que produzcan un sufrimiento físico o psíquico, también las estamos incluyendo. Claro. Y esto también genera un poco de revolución, porque el tema ahí está en condiciones de dar su consentimiento, claro, ¿verdad? Está en su cabales, puede, no puede. Yo, en muchas situaciones sí. Hay personas, por ejemplo, que tienen la depresión es una enfermedad crónica que a veces es más leve, que se puede salir con medicación, pero hay otras depresiones que son absolutamente graves, irreversibles, con las cuales... que son lo postraumático, por ejemplo, después de la muerte de un familiar, la viudez. Sí, pero... Cuando se hace crónica esa depresión, claro, eso es normal que una persona esté pasando por un duelo y bueno, si lleva más tiempo del dado, es interesante poder ser asistido por profesionales de la salud mental. Sabemos que en nuestro país y en la mayoría de los países hay muchas falencias en la atención a la salud mental. Esto es real. ¿Qué opinas de la ley de salud mental? ¿Estás a favor de la ley de la salud mental? Bueno, pero ese es un tema complejo porque hay muchos que quieren cambiarla, pero creo que así como está la ley, probablemente se necesite como actualizarla, ¿no? Y a veces el tema de los padres que tienen lo que siempre con adicciones, es difícil la internación, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que es difícil hacer las cosas de manera yo brusca. Quisiera tener en otro programa para hablar puntualmente de la salud de la ley mental, pero ahora estamos con la eutanasia, perdón que yo me fui de tema, pero es importante. Entonces, digo... Ahora vamos con la eutanasia. Un mensaje para las personas que nos pueden ver del otro lado, para que se familiarice, porque la mayoría, cuando yo hablé de la eutanasia, yo tengo familias muy católicas, muy diversas, hay gente del judaísmo, del evangelismo, y cuando yo dije, me dice, ay no, pero entonces cualquiera va a decir, me duele la cabeza y mátame, o me tengo un resfrío mal curado y me voy a morir. O sea, la gente también saca mucho de contexto y se cree que cualquiera va a ir a decir, bueno, yo me quiero morir, poneme la vacuna y me muero, y no es así. Está determinado y dejaste bien en claro que es ante situaciones irreversibles, con enfermedades irreversibles, para que quede claro para la gente. Está bien, Rocío, que me des lugar a que aclaremos esta cuestión. No podemos banalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Totalmente. Hay gente que dice cualquiera puede, o profesionales que difunden el tema de la eutanasia, cualquiera debería poder acceder a la eutanasia cuando quiera terminar de morir. Y yo no estoy a favor de esto en el sentido de que no podemos banalizar entonces la eutanasia, porque entonces de los que están en contra van a decir, es verdad, esto es un asesinato. Entonces eso me parece bueno aclarar, y que hay que cumplir con condiciones para poder acceder, y que un médico tiene que tomar el pedido. Hay algunos que han elegido que haya comisiones en cada provincia y otra nacional para un conjunto de personas interdisciplinarios, o sea, un abogado, una abogada, médico, etcétera, psicólogo, psiquiatra, para evaluar la situación. Y también nunca va a haber un sistema perfecto.
para Totalmente. esto. Lo importante es no poner barreras para que no se pueda acceder. Yo quiero decir que yo me recibí en la UCA, en la Universidad Católica. Yo tengo un magíster en ética biomédica, mi tesis fue realizada ahí sobre estado vegetativo y el retiro de alimentación e hidratación en ese tiempo, 2009, que fue publicado y después sirvió para la ley de muerte digna. Entonces yo sigo siendo creyente, pero Bien. porque Dios no quiere el sufrimiento de nadie. Y nos dio el libre albedrío. Muchos teólogos y muchos sacerdotes están a favor. Me quedo con esa frase final, que Dios no quiere el sufrimiento de nadie. Te agradezco mucho tu visita, espero tenerte próximamente. Gracias. Muchas gracias, corazón. Rocío, por Espero tu que te hayas amabilidad, sentido cómoda. por tu capacidad y tus lindas preguntas. Por Un favor. gusto. Espero que les haya gustado y bueno, compartirnos, acompañarnos, compartir el programa así, llegamos a más personas. Los quiero hasta la semana que viene, si Dios quiere. Hola, soy Rocío Maidana, conductora de Huella Guaraní. Huella Guaraní es un programa de actualidad donde tenemos diferentes referentes sociales que vienen a contarnos y a charlar con nosotros. Vamos a salir los días martes a las 22:30 horas por Canal 22, otra forma de hacer televisión. Acompañadnos.